Veamos una prueba potencial de que 1 es igual a 2. Bueno, sabemos que 1 no es igual a 2, así que quizás haya algo mal con la prueba. Vamos a ver. Comenzaremos dejando una b igual donde a y b son números reales, entonces sabemos que a es igual a b. Siguiente paso, sigamos adelante y multipliquemos ambos lados por a, para que tengamos que a sea igual a b por a. Escribamos a veces a es un cuadrado, usemos la propiedad conmutativa de la multiplicación, y escribamos b veces a como a veces b, o a b. Recuerde, el orden de multiplicación no afecta el producto. Ahora, para nuestro próximo paso, vamos a agregar un cuadrado a ambos lados de la ecuación, para tener un cuadrado más un cuadrado igual a más un cuadrado. Observe que a la izquierda tenemos dos términos similares, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado sería 2 al cuadrado, por lo que tenemos 2 al cuadrado iguales. A la derecha tenemos a más un cuadrado. Usaremos la propiedad conmutativa de la suma ahora, y cambiaremos el orden de esta suma, y escribiremos esto como un cuadrado más una b. A continuación, vamos a restar 2a a ambos lados de la ecuación, por lo que tenemos 2 al cuadrado menos 2a es igual a un cuadrado más a menos 2ab. Observe que en el lado derecho de la ecuación tenemos dos términos similares, tenemos dos términos a, tenemos 1a menos 2a, lo que sería negativo 1/2 menos ab. Entonces, tenemos 2 al cuadrado menos 2a es igual a un cuadrado menos ab. Ahora vamos a factorizar el lado izquierdo y factorizar el lado derecho. Observe que el factor común más grande a la izquierda es 2a, por lo que factorizaremos 2a desde el lado izquierdo, lo que nos dejará con 2 veces la cantidad a menos b. Lo cual, por supuesto, podemos verificar con la distribución si lo deseamos, es igual a la derecha. El mayor factor común es a, entonces tenemos una cantidad multiplicada por a menos b. Ahora, para el siguiente paso, observe que ambos lados de la ecuación tienen un factor de a y un factor de a menos b, por lo que para el siguiente paso dividiremos ambos lados de la ecuación por a veces la cantidad a menos b. Entonces tendríamos 2 veces la cantidad a menos b dividido por a veces la cantidad a menos b es igual a multiplicado por la cantidad a menos b dividido por a multiplicado por la cantidad a menos b. Luego observe cuando simplificamos, esto se simplifica a 1 y esto parece simplificarse a 1 también. En el lado derecho, esto se simplifica a 1 y esto también parece simplificarse a 1 y, por lo tanto, tenemos lo que parece ser una prueba de que 2 es igual a 1, o si queremos, 1 es igual a 2. Pero una vez más, sabemos que 1 no es igual a 2. Entonces, ¿dónde está la falla o error en esta prueba? Entonces, analizando nuestros pasos aquí, ¿podemos descubrir dónde hay un error o un error? Bueno, recuerde que a es igual a b, y por lo tanto a menos b sería igual a 0. Así que mirando este paso aquí, realmente tenemos 2 por 0 es igual a 0 por 0. Así que este paso sigue siendo cierto, 2 por 0 es 0, y también lo es por 0, pero aquí, cuando dividimos ambos lados por un factor de a menos b, dividimos por 0 y la división por 0 no está definida y, por lo tanto, aquí está la falla en la prueba porque la división por 0 no está definida. No podemos dividir por la cantidad a menos b y por lo tanto esta prueba no es válida. 1 no es igual a 2.